Muy buenos días, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a Eduardo. Nosotros, aquí los que nos dedicamos al periodismo, los que hacemos información, los que recopilamos datos para enseñárselo a las redes, o en este caso en la web o en la tele, tenemos que escucharos a vosotros y a vosotras. Pero tenemos un reto aún mayor, que es que esto sea seductor para una audiencia que en temas de comunicación científica pues muchas veces no es la más receptiva. Muchos de estos temas apenas están entrando en la agenda de mucha gente, pese a que quizá llevamos hablando de ellos dentro de los medios, pues, dentro de las redes durante muchos años. Yo he venido hoy aquí un poquito a hablaros de esa parte, digamos, del camino de los medios de comunicación a la hora de enfrentarnos a realidades nuevas, pero también a públicos nuevos y a redacciones a veces y públicos acostumbrados, o mejor dicho, redacciones acostumbradas a públicos muy tradicionales. Yo quería empezar con algo que nos pasó hace muy poquito. En Neutral sabéis que somos una productora, hacemos televisión, pero también tenemos una web más o menos reciente y que tenemos bastante actividad en redes. No solo nos dedicamos a deshacer bulos de todo tipo, no solo a contar qué historias hay detrás, a explicar qué historias hay detrás de aquello que circula por Internet, algunas cosas ciertas, otras falsas. Tratamos de hacer todo eso y condensarlo a veces en piezas como la que os vamos a contar ahora mismo, en historias. Esto llegó hace poquito a nuestra redacción. Bueno, esto es una portada de una web, una noticia del Times, que hablaba así. Y el jefe de redacción me dijo, oye, Mario, pues esto que lleva el Times, que será verdad, ¿no? Porque es el Times, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar sobre de qué manera el argumento de autoridad de los medios de comunicación sigue teniendo un peso en según qué segmentos de población tremendo, ¿no? El Times. Y yo me quedo diciendo, winter is coming, vaya, va a hacer mucho frío este año. El caso es que a mí, que me gustan ciertas cosas de la astronomía, digo, hombre, esto de los máximos y mínimos solares, yo ya lo he oído antes, esto me parece un poco sospechoso. Pero es verdad que citaban fuentes bastante fiables, pero a lo mejor el titular era un poco... Teníamos que preguntarnos si esto era verdadero o falso, porque empezó a circular en redes por el camino que os podéis imaginar. Un montón de negacionistas diciendo, ay, amigos, veis, es el sol, es que es lo del sol, como el sol ahora está en un mínimo de actividad. Claro, al final todo lo del cambio climático, el calentamiento global, es una filfa que no tiene que ver con los humanos, sino que es irremediablemente algo que tiene que ver con la astronomía. ¿Verdadero o falso? Nos tuvimos que preguntar, y esto es una cosa de hace muy poquito. Bueno, pues depende. Y este es el verdadero problema al que nos encontramos los que hacemos normalmente periodismo científico o divulgación, que no hay respuestas muy absolutas más que para un puñadito de cosas. Y eso complica contar historias sencillas, impactantes y que sean seductoras como para que alguien haga clic en Internet o se quede viendo la tele o la radio. En nuestro caso, hombre, es muy fácil ver que si uno googlea lo primero que se encuentra es esto. Un portal que suele dedicarse a hablar de que hace mucho frío. Están especializados en una y otra vez decir qué frío hace por todos lados. Si uno navega por Electroverse, en este caso, prácticamente todas sus noticias tienen que ver con hace frío, madre mía qué frío, es horrible. Claro, para negar el calentamiento global, ¿qué más obvio que haga frío? Y recopilar todas esas noticias. ¿Cómo compites con eso? Con una pieza con un poco de rigor y que sea seductora. Bueno, ese es el cometido de la prensa y del periodismo de toda la vida. Hacernos esas preguntas, tratar de responderlas y hacerla de la mano de gente que sabe mucho más que nosotros. Claro, el problema es que mientras tanto y mientras eso ocurre ya se está viralizando otro tipo de información por redes que se saca de la manga a alguien que le parece estupendo decir que la NASA acaba de confirmar poco menos que el cambio climático no existe. Sensacional. Claro, eso tiene un pequeño, o nos coloca a los que nos dedicamos a verificar informaciones en un pequeño problema. Llamamos a la NASA para decir que nos digan que, oye, esto del cambio climático, ¿es verdad que no? Uno se siente un poco ridículo. O sea, la NASA tiene una unidad entera dedicada, a pesar de su presidente, a investigar el cambio climático. Pero hay que hacerlo.
es parte de nuestro trabajo y de lo que precisamente una compañera se dedicó a este tema, lo contábamos hace poco. Obviamente la NASA, ¿no?, ha dicho que, claro, es que esto es una cosa, son las elecciones, es lo que, de hecho, acabamos de escuchar aquí mismo. Aquí resolvimos con un reportaje, un pequeño reportaje, que trataba de responder justo a eso de lo que se estaba hablando, porque no era una mentira absoluta, no se podía decir, es que por mínimo solar vamos a tener un invierno terriblemente frío. De hecho, yo lo que cogí es llamar a un par de investigadores, los que ahora mismo a nivel mundial más se estaban dedicando a este tema, y que nos lo contasen de una manera muy sencilla. Y claro, no había una respuesta concluyente, pero por el camino te encuentras con una historia chula, que es un poco lo que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Una historia que tenía que ver con la correspondencia entre dos pioneros de la investigación celeste. Tendríamos que remontarnos al pasado, a la época de Galileo, para tener una historia tan magnífica, o estas imágenes de Hevelius, de las manchas, de las primeras manchas solares. Es decir, hemos conseguido crear algo más que una respuesta a algo que podía ser una duda, incluso una mentira, y de alguna manera también estamos contando otras historias que, aunque, mira, yo te desmiento esto, pero escucha, porque aquí hay una historia que a lo mejor te interesa, y terminamos por seducir a la audiencia con algo más allá que un mero desmentido. Esto es un poco lo que nos toca hacer, y hablo por mí y por probablemente muchos compañeros y compañeras de medios de comunicación que se enfrentan hoy en día a informaciones sobre el cambio climático. Estos días se está hablando mucho, yo de hecho pues he estado muchos de estos días ahí en la cumbre del clima, yo podría estar ahora mismo allí, pero al final creo que lo interesante está aquí, está en lugares como estos, particularmente cuando todos los focos están centrados en este tema, porque creo que vosotras tenéis mucho que contar y, como decía antes, nosotros digerir. En televisión, hace un mes decidimos hacer una especie de juego, partiendo de un trabajo, en este caso de unos investigadores, que situaban a la península ibérica, es un trabajo de hace 3-4 años, situaban a la península ibérica como uno de los lugares más vulnerables dentro de la región mediterránea ante los procesos, por ejemplo, de desertificación, ¿no? Claro, eso en abstracto, uno se lee el paper, puede ser durillo, aunque tenemos gráficos bastante llamativos. Bueno, ponerlo en contexto con ellos y con otros investigadores para trasladarlo a algo muy visual. Es impactante, es espectacular, y por eso hay que tener cuidado, porque los códigos visuales a veces nos colocan en cosas que pueden parecer apocalípticas o exageraciones, y tratamos de hacer un programa entero de televisión en torno a eso, también invitando allí a Plató a algunas de estas personas que sabían del asunto. Nos quedó una cosa más o menos así. Esto es solo un fragmentito, para que veáis cómo aquí lo que tratamos es de jugar también con los efectos especiales para contar algunas historias y que permitan que tenga un recorrido y llegar a la gente de una manera un poco más emocional. Vamos a ver si podemos, no sé si podemos escuchar el sonido. Mario, la España de 2090 parece una peli de vaqueros, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En Murcia? ¿En Almería? ¿Qué es esto? Por desgracia, no. Y digo por desgracia porque a nuestra máquina del clima le hemos metido prácticamente todo el CO2 con el que podría funcionar. Y nos ha llevado a prácticamente toda Andalucía. Esto podría ser todo el sur de Castilla-La Mancha, un bosque de Castilla-La Mancha o incluso Extremadura. Imagínate que esto pudiera ser el Parque Nacional de Monfragüe, reserva de la biosfera. No es tan descabellado pensar que pudiera terminar así. Pero Mario, si esto es Monfragüe, ¿dónde están los buitres, los árboles, lo que teníamos en 2019? Ha pasado mucho desde 2019. Olas de calor reiteradas, con temperaturas por encima de los 40 grados, incluso 45 en algunas zonas de Extremadura. El régimen hídrico no es que haya cambiado especialmente, no es una zona en la que lloviese mucho, pero es que apenas los 50 días al año que llueve, llueve mal. Llueve torrencialmente, arrastrando el suelo y haciendo casi imposible la regeneración del bosque, de encinas o de pinos. Y también la gente se ha ido. La despoblación ha contribuido a que el 80% de la región esté amenazada. Pero Mario, este panorama que dibujas es muy apocalíptico. ¿Realmente ha ocurrido todo eso de 2019 a 2090? Así lo advertían algunos estudios ya entonces, en el peor de los escenarios. Porque si quitamos CO2 a nuestra máquina del clima, vemos cómo este paisaje reverdece y se salva el Parque Nacional de Monfragüe. Lo que hicimos es desplazarnos desde el plató a un lugar en el año 2090, finales de siglo, en el que, echándole a esa máquina
su combustible, que no es otro que el carbono, el dióxido de carbono, nos coloca en los escenarios más extremos, más catastrofistas, pero que están ahí sobre las predicciones del panel de expertos del cambio climático. Eso que veis ahí en nuestra ficción, en nuestra máquina del clima, corresponde con Extremadura, con una zona que tendría que ser de sierra y de dehesas llenas de encina y que habrían desaparecido conforme a esa misma predicción. Aquí, básicamente, lo que estábamos contando es que, hombre, si a nuestra máquina del clima en un momento dado le quitábamos parte de ese carbono con el que se alimenta, y volvemos otra vez a lo de los escenarios, porque verlo en una gráfica a veces es un poco duro, teníamos la oportunidad de reverdecer ese paisaje. Y de hecho se ve un poquito más adelante cómo conseguimos con efectos especiales devolverle ese verdor a una zona que es como debería ser. Con esto quiero decir que el mensaje no es, o no pretendemos trasladar el mensaje de todo está perdido, porque si todo está perdido no hay nada que hacer. Si todo va a ser un escenario apocalíptico y lleno de terror, al final lo que generamos es rechazo y ni siquiera es realista respecto a la ciencia actual. Estamos en un escenario, como sabéis, en el que todavía tenemos una oportunidad de actuar y es de lo que se está hablando a unos kilómetros de aquí en IFEMA, y creo que tenemos la responsabilidad en los medios también de trasladar esas realidades posibles. Aquí esto va un poquito lentito, voy a pasarlo y os invito a que, si os apetece, os podéis meter tanto en la web de Neutral, neutral.es, como en lasexta.com, donde se puede ver este programa y esos efectos especiales que ahora mismo aquí nos va a costar un poquito más ver. Lo hicimos también con un clásico, el de la Manga del Mar Menor. Nos fuimos allí para hablar del ascenso del nivel del mar en distintos escenarios. Hay un montón de estudios. Yo me los he estado leyendo y, claro, ninguno es concluyente sobre qué va a pasar. Y es muy difícil pintar una región de Murcia en el futuro cuando la gente lo que te pide, pero bueno, ¿qué va a pasar con mi casa dentro de 10, de 20 o de 100 años? Bueno, por eso también hay que ser delicado y tener cierto cuidado a la hora de inundar la Manga del Mar Menor u otras zonas, como seguro que habéis visto en muchos otros medios, y tratar de contarlo de una manera más o menos realista. La paradoja es que cuando fuimos a grabar allí, justo había pasado unos días, una semana después de las lluvias intensas de la Dana, y aquello era un paisaje verdaderamente posapocalíptico. Y lo llamativo, y con lo que nos quedamos, es que, bueno, esto evidentemente no ha subido el nivel del mar, no se ha llevado toda esta lengua por delante, pero aquí ya no está la gente, o sea, esto ya no es atractivo. Y realmente nos dábamos cuenta que la historia que hay detrás de lo que sucedía en esa región concreta es que muy probablemente, antes de que se lo trague una ola, probablemente los humanos hayamos abandonado ese modelo de turismo o esa zona víctima del desinterés y de que el Mar Menor huele mal y de otros efectos que son obviamente de origen humano. Y esas son las historias al final que subyacen y que te encuentras periodísticamente cuando acudes a los lugares y tienes que hablar también de los efectos del cambio climático. No son siempre tan espectaculares como esto que vemos aquí, en el que vemos o intentamos subir un poquito ese nivel del mar cuando realmente ahí abajo, donde estábamos, ya había un escenario de desaparición, de que aquí ha pasado algo verdaderamente importante que está cambiando nuestra manera de concebir, como mínimo, el paisaje. Lo dicho, os invito a que veáis estos contenidos si os apetece y que, como siempre, nos sugiráis cuáles son los focos de interés, porque al final a vosotros y a la ciencia también tenemos que debernos, y nuestra obligación es buscar historias que conmuevan, emocionen y movilicen a la gente. Muchísimas gracias y lo dicho, para lo que queráis, ahí nos tenéis. Un placer.